te amamos. Amamos tu presencia. Amén. Fíjate que a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido el deseo profundo de acercarse al ser humano. De hecho, en la eternidad, en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una unidad perfecta, ese Dios trino, siendo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez siendo uno, esa triunidad perfecta, soñaba y deseaba esa generación o esa regeneración de tu propia vida. Ya te tenía guardado en su corazón desde antes de la fundación del mundo la existencia de tu vida, de tu ser. Y Dios creó a Adán y Eva y dice la palabra de Dios que con el deseo de estar cerca del ser humano, Dios se paseaba por el jardín de Edén para conectar con el ser humano. Luego más adelante, vemos a Noé como era un hombre que era agradable a Dios y Dios cómo le hablaba para construir un arca porque iba a venir un diluvio universal. Como dice la palabra un poco antes, que Dios caminó con Enoc y Enoc caminó con él hasta que fue arrebatado y fue al cielo. Yo tengo una historia, una forma de contar bonita de esto y creo que en alguna ocasión igual me has oído, pero me gustaría volverlo a recordar para que vayamos introduciéndonos en lo que es la presencia de Jesús. Y voy a explicar una historia inventada, es decir, o una forma de ver una historia inventada basada en hechos reales, que no caminó con Dios. La historia inventada sería esta. Iba Dios cada tarde a picar a la puerta de Enoc y decía, vamos a dar una vuelta. Y Enoc bajaba y iban a dar una vuelta. Y luego volvían a la casa de Enoc y Enoc iba a su casa y Dios se iba a la suya. Así quedaban muchos días, incluso cada vez quedaban más temprano y Dios venía por la mañana, picaba la puerta y Enoc bajaba y daban un paseo y volvían a casa de Enoc y Dios se iba a su casa. Y continuando así muchos días, llegó un momento que vino Dios, picó a la puerta de Enoc, Enoc bajó y caminaron, pero caminaron mucho. Y llegó un momento que Dios le dice, ¿quieres que te lleve a tu casa o te vienes a la mía? Porque ya estás más cerca de la mía que de la tuya. Y así Enoc se fue con Dios. Es decir, cuando hay una relación cercana, una comunicación con la persona de Jesús, con el Dios Padre, con el Espíritu Santo, llega un momento que ya no sabes dónde tú acabas y empieza Dios, dónde acaba Dios y empiezas tú. Ya no sabes. ¿Has estado 5 minutos con Dios por la mañana? ¿Has estado 1 hora? O llega un momento que es que estás sumergido en una presencia que cualquier duda le preguntas a Él, que cualquier movimiento sientes algo en tu corazón, que cuando lees la palabra acoges y acuñas enseñanza de Él. Jesús en todo momento. Fíjate que la historia continúa. Los profetas subían a montes altos para hablar con Dios. Como el mismo Moisés fue atraído por una zarza ardiente. Fíjate cómo Dios siempre ha buscado al ser humano. Como Samuel fue a ungir a David como rey. O fue llamado Abraham, Isaac y Jacob para ser un nuevo pueblo. Y llegó un momento que David dijo, ¿acaso puedes tú vivir en tabernáculo, tu arca del pacto, en medio de ese tabernáculo, en esa tienda de campaña gigante en el desierto, que iba mostrándose con una nube y una columna de fuego? Se mostraba la presencia de Dios, la Shekinah, en ese momento transportándose por el desierto hasta llegar a la tierra prometida.
Pero como decía, hubo un momento David que dijo, ¿acaso el arca tiene que estar bajo una tienda? ¿Por qué no te hacemos casa? Y entonces Dios le dijo, tú no harás mi casa, pero te diré cómo será y la hará tu hijo. Y quería leerte el momento en cómo Salomón, el hijo de David, siente ya construir casa, el templo para Dios. Y dice así, dice, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. El Señor ha permitido que se haga una casa para Él y que more allí la presencia intensa de Dios. Y yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Es fácil sentir la presencia de Dios? ¿Puedes provocar sentir la presencia de Dios? ¿Puedes reconocer la presencia de Dios cuando está? ¿Puedes mantener la presencia cuando la estás sintiendo? Seguramente que nada de eso podemos hacer con demasiado éxito, pero sí que podemos hacer el ser buscadores de la presencia de Dios. ¿Y cómo el Dios del universo puede ser buscado? Pues sí, eso es una decisión que podemos tomar. Y fíjate que Salomón creó un espacio para acercar la presencia de Dios, para permitir que la presencia de Dios morara allí. Y fíjate los milagros que sucedieron. Un capítulo después, en Segunda de Crónicas 7:1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. No podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Es decir, Salomón lo preparó todo como buscador de Dios, con el deseo de que llegara a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios tiene la libertad de manifestarse o no, y en este caso respondió al llamado de sus hijos. Como bien sabes, la historia continúa de encuentro de Dios con el pueblo, de cercanía de Dios con el ser humano. Después del templo de Salomón, que finalmente queda como derruido por un exilio a Babilonia, luego hay todo un peregrinaje de nuevo a Jerusalén desde Babilonia para reconstruir el templo, juntamente con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel. Se reconstruye ese templo y después pasan muchos siglos de nuevo, queda como diluido y de nuevo Herodes, el emperador romano, pues decide construir un templo muy grande. De hecho, es el muro de las lamentaciones que podemos ver a veces en televisión o si habéis viajado. Pues ese muro pertenece al antiguo templo de Herodes, con el deseo también de atrapar o acercar o buscar la presencia de Dios. Pero te voy a dar una buena noticia. Dios no se organizó para vivir en una casa hecha por hombre, sino que Dios ha querido construir un lugar hecho con sus manos. ¿Qué casa Él ha hecho con sus manos? ¿Acaso de ladrillo? ¿Acaso de piedra? ¿Acaso de barro? La casa que Él ha construido con sus propias manos, ¿sabes qué ha sido? Tu propio corazón. ¿Quién ha hecho tu propio corazón? Tú piensas, engendrado en el vientre de mi madre, se ha ido formando, pero ¿quién fue el diseñador que fue colocando célula a célula, vena a vena, que fue colocando cada uno de los elementos de cada uno de esas maravillas, de esas células, de esas mitocondrias, ¿Quién ha creado todo eso? Todos esos átomos juntándose para luego soplar vida y que realmente palpitara y pudiera tener sentimientos y tener un cerebro con pensamientos.
Dios ha querido que su casa sea tu corazón y el mío. Y así en Pentecostés fue el Espíritu Santo que se derramó y llenó los corazones. Y hubo una presencia de Dios con su pueblo directamente. Y ahora no es un templo, no es algo construido por el ser humano, no es una gran, hermosa construcción humana, arquitectónicamente bella, porque eso lo puede hacer el ser humano. Ni siquiera el templo de Salomón, siendo Salomón el hombre reconocido como el más sabio de la tierra. Ahora Dios se ha construido su propio templo. Y no son estas 4 paredes, no es cualquier centro, sino es el corazón. Y ahí en el corazón Dios quiere entablar una relación, quiere que tu corazón sea su casa. Quiere que nuestro corazón sea el lugar donde vivir y morar. La historia continúa y como bien lo sabes, que Jesús vendrá en su segunda venida y se encontrará con nosotros. Nosotros tendremos un cuerpo totalmente glorificado para poderlo ver cara a cara. Y viviremos en el cielo eternamente sin dolor, ni lágrima, ni tristeza, ni soledad. Fíjate la historia, la hemos cerrado ya. Toda la historia Dios ha estado pensando en ti y en mí para tener una relación de comunión, es decir, de comunicación y a la vez de unión contigo y conmigo. Quizás a veces en la vida nos podemos sentir solos o incomprendidos o a veces aturdidos o dudosos. Pero Dios ha creado ese espacio de comunión, de comunidad contigo y de unión contigo, de comunicación contigo y de unidad contigo, de ese ensamble perfecto en esa unidad. Por tanto, simplemente te quiero transmitir hoy el deseo que Dios tiene en ser un buscador de Dios. De no tener un corazón, me acuerdo del mago de Oz, ¿no? De un corazón de hojalata, ¿no? De tener un corazón vacío, hecho con clavos, sino es un corazón que no es de piedra, sino es de carne, para contener la presencia de Dios. Y ya digo que no podemos atraparla, muchas veces no la podemos entender, muchas veces ni la sentimos, pero sí que podemos decidir ser buscadores de la presencia de Dios. Y te voy a dar los términos que están en el hebreo, que te van a llamar la atención. Me quedo con el versículo de 2 de Crónicas 6:1 que dice: entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Él habitaría en la oscuridad. Oscuridad es el término arafel, que significa tinieblas. Es decir, en sombras, en entenebrecimiento, en oscuridad, en una nube, como Moisés cuando encontró a Dios, pues como envuelto de una nube espesa. La nube del Señor. No se manifiesta claramente, estoy aquí, sino como en una nube. Hay como algo velado, hay como algo misterioso que hay que ir descubriendo. Pero ahora vamos al otro término. El primero era oscuridad o tinieblas, que es arafel en hebreo, y el otro término habitaría. Y habitaría viene de la palabra shakán. Y shakán está relacionado con la palabra shekinah, es decir, la propia presencia de Dios. La presencia de Dios está relacionado con el verbo habitar, es decir, morar, residir, quedarse permanentemente. Tómalo como tu corazón. Dios está deseando venir al corazón para hospedarse, para residir, para quedarse permanentemente, para descansar ahí, que sea su hogar, su morada. De alguna manera, 3 niveles: establecerse, descansar en paz y seguridad y morar y habitar en aquel lugar. Pero quizás para ti entender la presencia de Dios es costoso,
es difícil entenderla para nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende la presencia de Dios? Hablamos de Jesús que murió en la cruz y que resucitó y está en el cielo, pero a la vez cuando 2 o 3 se reúnen en la tierra en su nombre, Él está entre nosotros. ¿Cómo es posible entender que hasta en el infierno, en el Seol, Dios tiene control de lo que sucede allí? Dice en Salmos, el cantante, dice 193, a partir del 7, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajo al infierno, al Seol, hiciere mi estrado allí, he aquí, allí estás tú. ¿A dónde puedo ir yo que no estés tú? Entonces, ¿cómo se entiende esto de la presencia? Y me vas a permitir, como físico, cuántico, te lo pongo más difícil, hablar de un término que se llama gradiente. Gradiente. ¿Puedes repetir este nombre? Gradiente. Y ahora vamos a acuñarlo en nuestro contexto. Puedes decir el gradiente de la presencia de Jesús. El gradiente de la presencia de Jesús. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, quizás estamos allí fuera en la parte de cafetería y quizás sentimos como más fresquito. Y vamos entrando aquí un poco más de mayor calor. Quizás tocamos alguno de estos bafles y tocamos y está todavía más caliente. O imagínate una estufa. Digamos que el calor es como algo gradual. Si tú te acercas mucho, hay mucho calor. Y si tú te separas mucho, hay menos calor. Eso es gradiente, es decir, de forma gradual tú puedes sentir más el calor o puedes sentir menos el calor. Así funciona la presencia de Dios. El calor está en todas partes, pero en algunos lugares se manifiesta mucho más fuertemente y en otros lugares menos fuertemente. Te voy a hacer una pregunta difícil. Esta es de física, ¿eh? ¿Qué existe? ¿El calor o el frío? El calor. El frío no existe porque es la ausencia de calor. El calor simplemente es que moléculas chocan, pero si no chocan es frío, o sea, si no chocan, es decir, el frío no existe. Voy a ponerte otro ejemplo. ¿Qué existe? ¿El ruido o el silencio? El ruido, que son ondas sonoras, pero la ausencia de ruido sería silencio. ¿Qué existe? ¿La luz o la oscuridad? La luz, pero la oscuridad es cuando no hay luz. Estáis todos con un 10, ¿eh? Ahora vamos a introducir teología. ¿Qué existe? ¿El bien o el mal? El bien, porque el mal es ausencia de bien. Algunos, intentando como nosotros ser teólogos, hemos dicho, pero hay bien y hay mal. ¿Cómo Dios siendo bueno hizo el mal? No hizo el mal. Simplemente algunos quisieron ir saliendo de la bondad de Dios. Pero la bondad existe siempre. ¿Qué existe? ¿El cielo o el infierno? El cielo. Porque el infierno es un lugar en la ausencia de la presencia de Dios. O la ausencia muy baja. Porque como hemos leído, hasta Dios tiene control de aquel lugar. Por tanto, nosotros sí que podemos ser buscadores de ese lugar donde irradia más la presencia de Dios. Nosotros somos su casa. Mira, en Primera de Corintios, una carta que escribió Pablo a una iglesia en Grecia, precisamente en la ciudad de Corinto, él les dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es que seáis vuestros? Es decir, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por tanto, la casa de Dios es tu cuerpo, mírate.
mírate de arriba abajo. Es tu cuerpo. Hay que ser muy cuidadoso en cómo lo cuidamos. Hay que ser muy cuidadoso en qué hacemos con él. Porque dentro quiere vivir la presencia de Dios. Hasta en cómo vestimos, hasta qué comemos, hasta cómo cuidamos de nuestra piel. Si tienes dudas de realmente estoy agradando a Dios, pues pide oración, búscale. Pero el cuerpo es el lugar donde mora la presencia de Dios. Y en el templo habían sacerdotes, ¿sabes? Habían personas que se dedicaban a poner un holocausto, una ofrenda floral a Dios, y el Espíritu de Dios hacía que se quemara, o lo quemaban los sacerdotes, oraban al cielo para ser intermediarios entre Dios y los seres humanos. Así, por ejemplo, se habla de Azarías, que era uno de los sacerdotes que había en el templo de Salomón. En toda la historia, a partir de Abraham, se va hablando de sacerdotes, a partir del templo de sacerdotes que van a cuidar a Aarón, sus hijos. Pero ahora, ¿quién es el sacerdote de todo esto? Es decir, ¿quién es el intermediario entre Dios y los seres humanos? Y dice la palabra, según el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Es decir, tú y yo somos intermediarios entre Dios y los seres humanos. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Los que hemos creído que Jesucristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Eres sacerdote. Pero es verdad que a veces podemos limitarnos por algunas cosas. Decir, muy bien, pero ¿qué puede limitar que yo me caliente con el calor ese de la estufa? ¿Cómo puedo limitar el que llegue su presencia? Seguramente que todos en alguna forma lo hemos vivido. Pero mira, la primera que te digo que puede limitar es vivir en base a expectativas. Te voy a mencionar solo alguna, no todas las que son posibles. Pero quería mencionarte esta. A veces vamos a un lugar un domingo por la mañana y esperamos sentir la presencia de Dios con unas expectativas altísimas. Que sentir la presencia de Dios. Porque quizás con anterioridad ya la has sentido. Pero Dios se mueve cuando quiere y como quiere. Y no porque sintamos o no sintamos está la presencia o no. Nosotros creemos por fe. Y Él dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, de una forma especial, con ese gradiente, en una intensidad mayor, está su presencia. En el cielo está fuertemente su presencia. En el infierno está débilmente su presencia. En un lugar de pecado y de corrupción está débil su presencia. Pero en un lugar donde se reúnen personas a adorar a Dios, está fuerte su presencia. Pero a veces vamos en base a expectativas, vamos a una reunión o a un campamento, donde fuera, y es que no he sentido a Dios. Pero sentir, ¿qué significa? Sentir son los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, el sentir que Dios te ha hablado. Pero a veces Dios puede hacernos sentir su presencia. A veces oras por alguien o simplemente uno está en la alabanza y siente una paz o siente una convicción de qué hacer. O se siente perdonado de un pecado. Eso es sentir a Dios. Pero no siempre Dios quiere obrar de esa manera. A veces Dios quiere obrar simplemente pues dándonos mayor conocimiento de su palabra. O quiere simplemente que estemos en silencio delante de Él sin esperar nada a cambio. Porque Dios se mueve. O pasear por la naturaleza y simplemente agradecer su creación. Estar en base a expectativas.
es algo que puede limitar. Es que no siento nada, no sé por qué no siento nada. Pero no nos basamos en lo que sentimos o en lo que vemos. Nos basamos en su palabra, en lo que es verdad. Y su palabra dice que Él está cerca, que Él es cercano a sus hijos, que Él es encontrado por los que le buscan. Dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Jesús es cercano y creemos lo que Él ha dicho, no lo que sentimos. Incluso hasta a veces lo que sintamos puede ser engañoso, porque dice la palabra de Dios que el corazón es aquello más engañoso que cualquier cosa. Porque dentro del corazón actualmente lucha el Espíritu Santo y también nuestra propia carne y también lo que vemos de este mundo. Y puede haber cierta confusión. Pero nuestras convicciones son sí y amén en lo que conocemos de Él. Y te voy a dar un par más. Una es no vivir en base a expectativas, sino ir a Dios para agradecer a Dios, para decir, estoy aquí, heme aquí, envíame, haz conmigo lo que quieras. Enséñame, cambia mi corazón, toma mi tristeza y deja que Él obre como Él quiera. A veces el pecado también es algo que puede limitar de la presencia de Dios. En Ezequiel capítulo 10, 18, explica cómo después de que ese templo estaba lleno de la presencia de Dios, la presencia de Dios tuvo que salir de ese templo. Dice, la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Salió. ¿Por qué? Porque en el pueblo había pecado, se habían hecho como las personas contemporáneos de su mundo, buscando pues otros intereses y se habían alejado de Dios. Aunque sí que hay una promesa de la vuelta al templo, la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, en Ezequiel 43. Dios siempre está atento para querer volver, para aumentar su gradiente. Y por tanto, simplemente el consejo, si hay algún pecado que es reiterativo, es posible que haga que un pequeño freno, es como una cuerda que va tirando que no te permite acercar. Entonces, obra, ponlo como prioridad en tu vida, busca asesoramiento, busca cómo arreglarlo, busca consejo, busca oración, pero que se pueda romper eso, porque Dios te ha diseñado para que vivas libre. Y una tercera, aparte de no vivir con expectativas y de no vivir en pecado, es no vivir con un complejo de inferioridad. Es todo lo contrario. A veces decimos, ay, es que yo soy un pecador y otro que reciba la palabra, que conoce a Dios desde hace muchos años. Y eso es un error, porque no es por obras que conocemos a Dios, sino es simplemente por un encuentro. Cuando Pablo reconoció a Jesús y cayó a tierra, desde ese momento, pues ya predicaba el Evangelio y profetizaba y ya tenía el Espíritu de Dios. Y a veces esa falsa humildad de decir, no, yo no, otro, porque soy pecador. Todos somos pecadores. Pecamos por omisión y por comisión. A veces cometemos un pecado y a veces dejamos de hacer cosas que deberíamos haber hecho. A veces quizás envidia o un pensamiento de ambición o no sé, o una palabra maldicha en un momento incorrecto, una subida de tono con alguien. No sé. Es un continuo porque tenemos pecado en nuestro corazón. Pero eso no limita que podamos seguir teniendo la presencia de Dios. Porque si te acuerdas el versículo de Primera de Crónicas, dice que Él habitaría ¿dónde? En tinieblas. Dios ha querido entrar a pesar de las tinieblas que hay en nuestra vida. Por tanto, para finalizar, ¿qué nos puede ayudar para aumentar el gradiente de la presencia de Dios? Ser intencionales. Coge tu cuerpo, ten dominio de ti y llévalo a los lugares donde está la presencia de Dios. Venir aquí es una decisión que has tomado para buscar la presencia de Dios. Y por tanto,
aunque quizás no hayas sentido nada, quizás la palabra hoy no era lo que tú esperabas que resolviera en tu caso, igual te vas y no te has saludado mucho y te vas igual, o peor, o mejor, no lo sé. Pero no te preocupes porque comer has comido, aunque las lentejas no te hayan gustado. Porque lleva estos días, no sé por qué, sucederá. Te levantarás el lunes y estarás más contento. Estarás en el trato con tus hijos y habrá una relación de armonía mayor. Tus hijos habrán aprendido la enseñanza de las buenas formas y buenos valores para conducir su propia vida. Porque de los hijos no podemos decirles siempre lo que tienen que hacer, sino que los tenemos un tiempo para inculcarles principios, para que luego elijan bien. Y es un lugar donde se inculcan principios. Ir al lugar, venir aquí, ir a campamento en Benarós, ahora tenemos un grupo dándolo todo, es lugar de la presencia de Dios. Estar con personas que te ayudan a crecer en esa presencia de Dios. Oye, voy a quedar a hacer un café con esta persona, veo que tiene mucho de Dios. Oye, voy a intentar quedar con este grupo que sé que van a hacer esto. Y quiero apuntarme a ese grupo de conexión porque quiero aumentar mi gradiente. ¿Qué decir de leer la Biblia, hacer el devocional diario? Enviamos un capítulo cada día. Ahora estamos por el libro de Jueces. Hablar con Dios, servir a los demás, testificar de Jesús, hablar de qué ha hecho Jesús en ti. Desde que le conoces tienes más paz. Ya puedes decir eso a los demás. Hace que el gradiente de Dios crezca. La fe, el creer que Dios tiene un plan perfecto y que controla las situaciones por difíciles que sean. La alabanza, y no me refiero a la música, sino el decir palabras que reconocen la grandeza de Dios. Nosotros le ponemos música, porque la música conecta los corazones y las emociones. Pero si no pusiéramos música, deberíamos cantar cantar o pronunciar o leer con el mismo fervor las letras. Yeshua, tu nombre incomparable, tu Dios por siempre. Y también algo que nuestra sociedad nos quiere quitar, el silencio y la soledad. Tómate un tiempo de estar absolutamente solo. De ir a pasear o quedarte encerrado en tu cuarto y solo, sola. Estar en silencio con Dios. Dejarle que Él hable si quiere hablar. A veces Dios no quiere decirnos nada, simplemente quiere estar con nosotros. En el Salmo 5, versículo 3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es abrir una piscina para que Dios la llene con su lluvia. Es ser un buscador de Dios. Y realmente los que encuentran grandes profundidades son los que han profundizado mucho en Dios. Nada llega por casualidad. Es a base de buscar, de buscar, de buscar. Yo recuerdo en una ocasión cuando vivía en el Maresme, en Sant Cebrià, yo trabajaba al lado en Calella y recuerdo haber pasado una mañana, algunos igual recordáis que en alguna ocasión lo he comentado, pasé una mañana buscando de Dios. Señor, hablándole, leyendo, pero no sentía nada, me sentía incluso hasta frustrado porque no sentía nada de Dios y yo pensaba, si te he buscado tanto tiempo, ¿por qué no siento un consuelo, un ánimo, una palabra que pueda atesorar para lo que estoy viviendo? Y recuerdo haber ido, me tocaba ir a las 3 a trabajar a un colegio, hacia de tardes, y comí un poco así malhumorado, yo conmigo, nunca me enfado con Dios, eso es imposible, Dios es Dios, pero yo me enfadaba, digo, ¿qué estaré haciendo mal? Cogí el coche, fui a trabajar y llegué a la sala de profesores, cogí mis libros y hubo una mujer que se llamaba Marga, que era aragonesa, y se giró y dijo, Xavi, hoy has estado en la presencia de Dios. Y digo, ¿cómo lo sabes? Se te nota, se te nota. Tienes algo que resplandece, algo que se te nota.
Y yo me quedé, ¿qué ha sucedido? Todos en mi colegio sabían que era cristiano, pero no sabían ni que yo hablaba con Dios con esa profundidad. Y dije, Dios hace que personas sean sensibles incluso a las que nosotros ya no somos sensibles. Pero andamos por lo que creemos, por fe, que Él está, que Él escucha cuando le hablamos, que Él tiene en cuenta todo lo que ponemos delante de Él, que Él todas las cosas que nos suceden son para bien, porque somos llamados conforme a su propósito. Estar en su presencia es maravilloso. Da frutos increíbles. Si quieres un listado corto y conciso, la Biblia es muy amplia, pero intento tomar herramientas que te puedan ayudar. Simplemente un versículo, Gálatas 5:22. Pablo le dice a los que están en Galacia, en el norte de Turquía, le dice a esas iglesias, mira, si buscas el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a dar un fruto. Y esto es como el kiwi, ¿sabes? El kiwi que tiene diferentes sabores y pepitas. Pues algo así, es un único fruto con muchos sabores. Dice, vas a recibir, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Ese va a ser el fruto de estar en su presencia y todo eso va a ser transformado. No se trata de hacer mil cosas para obtener la presencia. No se trata de tener ni siquiera un título. Es que Dios habla más a no sé quién porque tiene el título de... Se trata de ser. Y que seas el mismo con ese título y sin ese título. Jesús hubo un momento que se quedaba totalmente solo. Y le dijo a los discípulos, ¿vosotros también me vais a abandonar? Cuando Jesús hubiera montado la iglesia más grande del universo, estaba totalmente solo. Era Dios y Jesús se encontraba solo. Pero no por eso dejó de ser quien era. Y Él era quien tenía comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. El otro día me refería en el libro de Benny Hinn. Y el libro más famoso de él es un predicador que está en la zona de Texas, nacido en Jerusalén, de origen armenio. Y él canta una canción, dice, Holy Spirit, you are welcome in this place. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Y dar la bienvenida al Espíritu Santo, dar la bienvenida a Jesús, dar la bienvenida al Padre, hace que ese gradiente vaya más con Él. ¿Vamos a buscarle? ¿Sí? ¿Quieres más de su presencia? Vamos a buscarle. ¿Puedes cerrar tus ojos? Y quizás hay algo que en esta mañana te está atormentando, o una duda, o simplemente una pequeña fijación o una obsesión por lo que tú considerarías quizás una tontería, pero estás dándole vueltas. Y vamos a empezar entregándole eso. Espíritu